Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este quinto domingo de Pascua, la liturgia de la palabra nos presenta en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26 al 31, el Salmo 21. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. De la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 18 al 24. Y del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera realmente un discípulo. Entonces Bernabé tomó consigo a Saulo y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo en el camino Saulo había visto al Señor que le había hablado y con qué convencimiento había predicado en Damasco el nombre de Jesús. Desde entonces iba y venía libremente con los apóstoles en Jerusalén, predicando con valentía el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de procedencia helenista, pero estos decidieron matarlo. Al enterarse, los hermanos lo bajaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba viviendo en fidelidad al Señor y se extendía impulsada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto que tenemos hoy como primera lectura va introduciendo lentamente en la dinámica del libro de los Hechos al personaje muy importante que tendrá la segunda parte de este libro, que es Saulo, Pablo. En el capítulo 9 se nos relataba en este libro que Pablo había tenido, por un lado, al inicio, este arranque después de la muerte de Esteban, de la persecución como judío, de los que seguían ese camino. Pero sí fue interesante que en el camino que él estaba recorriendo para poder tomar preso a los seguidores de ese camino, en el camino a Damasco, Jesús se hace presente en su vida y lo cambia radicalmente. Y por eso él se vuelve, lógicamente, seguidor de Cristo. Y ya en Damasco predicaba ardientemente la palabra de Dios. Y aquí llega a Jerusalén porque después de la predicación en Damasco, la comunidad de allí, de los judíos, dice, algún tiempo después los judíos decidieron matarlo, en el versículo 23 de este mismo capítulo 9. Por lo tanto, Saulo, cuando se enteró de la conspiración y aunque fue vigilado de día y de noche las puertas para darle muerte, los discípulos que se hicieron cargo de Pablo lo bajaron por el muro en una canasta. Recordemos que en ese tiempo las ciudades estaban amuralladas y las puertas en la noche se cerraban justamente para la protección, era una seguridad. Hoy tenemos alarmas, en aquel entonces tenían muros y puertas. Pero en el capítulo 9 tenemos un mismo escenario prácticamente como el que ahora relata en Jerusalén. Los discípulos tenían miedo de Saulo. Entonces, cuando en el capítulo 9, Ananías, en esa visión, recibe del Señor el mandato de ir al encuentro de Saulo, dice en el versículo 13, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha hecho en Jerusalén, a los que creen en él, y ha venido con poderes
Dice, para arrestar a todos los que invocan su nombre. Y dice, vete, es para mí un instrumento elegido para anunciar mi nombre. Yo le daré a conocer lo que tendrá que padecer por causa de mi nombre, por el nombre de Jesús. Y aquí en Jerusalén tenemos un hecho muy similar. La resistencia, el miedo, ¿qué será? ¿Qué será de nosotros? Pero qué bueno y qué importante es que haya un hermano que se haga cargo del hermano. Y ese hermano es Bernabé. Se hace cargo de Pablo. ¿De dónde lo conoció? No dice el texto, pero se conocían y fue una amistad y una cercanía misionera y apostólica muy profunda. ¿Por qué? Porque Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Leer lo que a veces no se escribe, escuchar las palabras y los gestos que no se pronuncian. Esto es justamente la sabiduría que viene de Dios. Bernabé apadrinó a Pablo en su vida y en su misión inicial para darle el empuje, hacerse cargo del hermano. Qué importante es eso. Introducirlo en la comunidad como sucede hoy. Bernabé lo llevó, lo acompañó, dice, y cómo el Señor le había aparecido en el camino a Damasco, y cómo Pablo se convirtió. A mí me parece excepcional justamente este hecho. En la vida apostólica, qué importante, en lugar de criticar, es hacernos cargo del hermano, acompañarlo, guiarlo, introducirlo correctamente. Y no solamente eso, cuando lo mandan, fue perseguido en Damasco, viene a Jerusalén y no es aceptado. Bernabé se hace cargo, lo introduce en la comunidad. De nuevo deciden la muerte de Saulo y la comunidad de los cristianos lo manda a Cesarea, al puerto, y de ahí regresa a su ciudad natal, solo. Pero Bernabé, cuando es enviado a Antioquía para confirmar todo este auge y la efervescencia misionera, ve toda esta gracia de Dios, viaja a Tarso y repesca, busca a este muchacho, su ahijado, y lo introduce en la misión. Y es a partir de allí donde van haciendo camino juntos. Después Pablo parece como en un trampolín, se lanza solo. Sin embargo, Pablo nunca se olvida de este hecho, porque en la carta a los Gálatas lo menciona varias veces, en la carta a los Colosenses también, porque siente que Bernabé ha sido su padrino, su compañero, el hermano que se hizo cargo de él. Y hoy termina el texto justamente para evitar la persecución como sucedió con Esteban. Al enviar a Pablo a Tarso, dice el texto en el último versículo que hemos leído, que la comunidad gozaba, la iglesia, de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y se extendía impulsada por el Espíritu Santo. Por primera vez entra en el libro de los Hechos de los Apóstoles esta palabra, que la iglesia de Galilea, también allí estaba esa iglesia que es la Galilea de las naciones, abiertas a todo. Vamos a pedir a Dios la gracia de hacernos cargo también de nuestros hermanos. Puede ser que haya mucha desconfianza y tenemos que hacernos cargo y de acompañar para introducir, apadrinar a nuestros hermanos en la fe para que se introduzcan, puedan entrar de lleno en esta comunidad de vida y de amor. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y que tengan un feliz domingo.